Hola gente, me encuentro en Capinota, he llegado a la población de Capinota, estoy yendo a la plaza, a encontrarme con un amigo que me va a hacer una especie de guía por toda esta región, en particular zonas arqueológicas que tienen que ver con todo el patrimonio cultural que existe en la región. Espero que les guste este día, esta visita. Buenos días, el día de hoy me encuentro con Seward Mamani. Él es capinoteño. Actualmente trabaja en la radio, ¿no? Del municipio. Bueno, este día nos va a mostrar algunos lugares que son turísticos acá en Capinota. Así que vamos a ver qué nos depara el día. Bueno, nos encontramos de ingreso a la plaza principal de Capinota. Es, como voy a decir, la plaza de armas, 1 de octubre. Capinota es la capital de la provincia de Capinota. Capinota consta de tres municipios. Primera sección es Villa Capinota, donde estamos. Segunda sección es Santibáñez, está más allá. Y la tercera sección es Sicaya. Entonces, hoy aquí en Capinota, fundada el año 1908, un 1 de octubre, y gracias a las gestiones del diputado Cassiaga Lanza en el gobierno de Ismael Montes, año 1908. Si revisamos la historia, Capinota no ha participado en eventos históricos de importancia dentro de la historia boliviana. Pero lo que sí podemos decir que Capinota ha sido el sostén en la colonia y en la época republicana de granos que se producía en tantas haciendas que había aquí en Capinota para las minas. Hace un momento estuvimos en la carretera, es avenida Bush, y esa va directamente por el lado de Apilla Pampa, es otra comunidad, hasta ya casi la última comunidad. Después bajamos, llegamos a Vilcabamba, de Vilcabamba a Tocuaya, ya Tocuaya es colindante con Potosí. Es importante tal vez un poco aclarar este aspecto. Muchos los capinoteños contemporáneos pensamos que la mentalidad de desarrollo de este municipio está orientada a Cochabamba. No es así. Si revisamos la historia, Capinota existe porque existían las minas y estaba en Potosí, y Capinota al sur colinda con Potosí, con el departamento de Potosí. Norte Potosí está Arampampa. Han debido escuchar de los Carcas. Los padres de los Carcas son arampampeños que han migrado a Capinota, pero los hijos son capinoteños. Bueno, eso es parte de la historia de Capinota. Pero ahora también para un poco comentarles, ¿no? Que no sea que al no tener eventos históricos de relevancia, a no ser tal vez lo que cuenta Jesús Lara en uno de sus libros de literatura, creo que es en Yaguarnenches, por ahí no tengo mucho el dato,
Dice que Capinota era en los años 30 al 35 hasta el 40, donde escapaban, los exiliaban a muchos de los comunistas. Ya Daniel Salamanca, el presidente de entonces, cochabambino, hace una guerra, la guerra de Paraguay, la guerra del Chaco con Paraguay, la guerra del Chaco, y la gente en la ciudad, a todos los comunistas, los rojos, los estaba buscando para llevarle a la guerra, pero y muchos de ellos se escapan a Capinota. Eso dice Jesús Lara en una de sus novelas. Después de eso, Capinota, ya después del 52, podríamos decir que se rompe con las haciendas, y son los pegujaleros pues, que toman el poder de la producción de la tierra. Ya no existen los grandes latifundios, pero son los pequeños minifundios, ¿no? Pero todavía, hasta hoy en día, algunos pegujaleros aquí en Capinota han asumido ese rol de patrones, porque el indígena no estaba enterado de lo que ha pasado, o el significado, la importancia de la revolución del 52. Bueno, eso sería un poco para contextualizar históricamente a Capinota. Capinota también, un poquito para hablar sobre la etimología del nombre de Capinota. Hay una versión oficial. Esta versión oficial me parece muy descontextualizada. Buenas tardes. Entonces, como por ejemplo dice que en la guerra del Chaco, en la guerra del Pacífico, vino un indígena chasqui desde las costas a avisarnos aquí de que estaba sucediendo la guerra, y dijo Caipinota, más o menos como una mezcla de aquí, nota español y caipi quechua. En fin, pero si nos vamos un poquito más retrocediendo a la época donde todavía no se había dado la invasión a esta región, al Collasuyo tampoco. Este lugar era territorio de señoríos aymaras, hermano. Aquí vivían aymaras, producto por el cual muchos de los lugares tienen nombres en aymara, ¿ya? Tienen nombres en aymara. O podríamos decir un aymara primitivo. Alguien decía que era palabras en poquina. ¿Cuál es el significado de Capinota, Siwa? Estamos llegando a eso. Te había hablado un poco, ¿no?, sobre una versión de la etimología del nombre de Capinota, que es la oficial, pero que no es la más acertada, o sea, no es la real, porque nunca se ha hecho tal vez una investigación seria y historiográfica en Capinota, todavía no se ha hecho. Es por eso que estamos en la deriva. Pero ahora vamos. Como te decía, que tenemos un pasado aymara, ya con la línea Inca Huayna Cápac se instaura un Tahuantinsuyo, ¿no? El Tahuantinsuyo. Lo que hace el Inca cuando llega aquí y nota que estas tierras eran realmente fértiles, entonces, y no podía conquistar pues a los ni por la diplomacia ni por nada, no los ha podido conquistar, no, tal vez no sería conquistar la palabra, o sea, dominarlos o persuadirlos, dominarlos, ¿no? A los pueblos indígenas nativos que vivían aquí antes de la colonia. Y como Huayna Cápac ha sido un estadista, y no lo digo yo, lo dice la historia, él ha hecho pues la movilidad étnica, ha llevado
pueblos enteros, de aquí comunidades enteros, no sé si es a la fuerza o les ha convencido, y los ha llevado a lugares donde la tierra no era fértil como en Capinota, ¿ya? Y el Inca trae pueblos enteros del Cusco, fieles, leales a al imperio Inca, al Inca, ¿ya? ¿Para qué? Trabajen la tierra y su producción de la tierra, seguramente en granos, sirva como tributo seguro, pero con los aymaras eso no se podía. Y es por esa razón que el Inca ve esta estrategia de movilizando pueblos enteros, los ha llevado. No sé, esto es una hipótesis, ¿no? ¿Dónde habla más aymara? En los lugares más frígidos. Sí. En Bolivia, también en el Perú. Están alrededor del lago Titicaca y cosas así. Entonces, por nuestro pasado aymara en Capinota, hay una versión que más o menos es aceptada, y muchos pensadores capinoteños o historiadores, ¿no?, afirman que Capinota viene de Capun Uta, que más o menos significaría, es una palabra compuesta, ¿no?, se diría casa de hilandería, casa de hilados, una hilandería, cosas así. O Capu, que es manojo. Uta, un manojo de una hierba, o de una planta, o de unas flores. Capun Uta. Ese sería más o menos la etimología, ¿no? O el origen de esta palabra. Una versión que no es oficial, pero a mi parecer, revisando la historia, es más coherente con el contexto histórico de este pueblo. Ahora estamos subiendo a un mirador. Geográficamente es un mirador. Su nombre es Ogotaica, que también no es quechua. Aunque aquí hablamos la mayoría quechua. Somos quechuas en Capinota. Pero el nombre de este apu, de este cerro, es también Puquina, con origen de aymara, ¿no? Y como ves tú, estamos acercándonos. No sé si puedes hacerle una vista. ¿Cómo chequealo un poco, a ver. Tiene un aspecto, una forma geográfica extraordinario. No, pues salta a la vista. ¿O has visto un cerro así en otro lugar? Yo que he andado también por muchos lados, este es único. Arriba hay una planicie, ven, es una corona de piedras, es como un cinturón de piedras, y arriba hay una planicie de casi más de 500 metros. ¿Ya? Bueno, aquí ya llegada de los españoles y la iglesia, y bueno, parte de su heredad también, fusionada con las culturas. Se celebraba la fiesta de Asunción el 15 de agosto, de la mamita Asunta, y como en la mayoría de los pueblos, las fiestas patronales duran casi una semana. Viene el día de entrada, el día de la fiesta, el día del Calvario y la cacharpaya. Aquí se celebraba el día del Calvario. Venían las fraternidades con sus bandas diabladas, tincos, con sus pasantes, y hacían su demostración de los bailes allí. Allá arriba hay una gruta en donde
en una peregrinación. Se venía por aquí, se iba y se hacía la misa y teníamos allá a la Virgen, que también como te digo, no se ha hecho una investigación seria sobre este asunto, pero es una fiesta mucho más antigua que la Virgen de Urcupiña, mucho más antigua. La gente en la colonia, según me he enterado, cada comunidad de las alturas tienen su música, su vestimenta, su baile, y ese día 14 de agosto, 15 de agosto, venían aquí y venían. La fiesta no era de los lugareños, la fiesta era de las comunidades del área dispersa. Y la iglesia hace esta fiesta y le da una virgen, y esa virgen, o sea, es el significado, como te diría, el símbolo para que la gente del lugar, o sea, para que muchos de los capinoteños se apropien de esto y lo hagan como suyo, una manera de identidad simbólica, tal vez una victoria simbólica. Y como muchos pueblos, ¿no?, ha debido haber características muy serias en cuanto a esta, ¿cómo se llama? Este evento es un concepto. Ay, pues, se me ha ido, debe ser el cansancio. Cuesta, y en una especie de, ¿cómo te digo? De vía crucis. Desde abajo, con la Virgen por delante, y atrás las comparsas de la fraternidad bailando, tincos, tobas, moranadas, diabladas, música y ritmos folclóricos. Vos puedes ver ya como este es un sitio importante, y lo que hizo, pues lo que tradicionalmente ha hecho la iglesia durante toda su vida en estos territorios es tratar de matar a la cultura local, la deidad. Estos cerros, como dentro de la cosmovisión andina, son apus. Todos los cerros son apus. ¿Y qué han hecho los curas, la iglesia principalmente católica? Es edificar sus iglesias sobre estos apus, en una intención de matar la religiosidad andina, los cultos, y también lo han asociado al paganismo, cosas del diablo, eso sí es así. Ahí tenemos esta cruz, y ahí también está la grutita donde llegaba la Virgen de Asunción. Aquí pues estamos sobre los 190, ¿no? Sí. 190 grados. Ya. De aquí podemos ver localidades. Ya. Yatamoco, Alto Yatamoco, Yajaira. De este lado está Jabrupunku, Poipamayo, Sarcucuchu, Buen Retiro, más allá está Playa Ancha, Sacamaya, Viñanueva, Israel, y las urbanizaciones que puedes ver al extremo, ya las faldas, digo, a los pies de las montañas, se han establecido, son nuevas urbanizaciones. Como ves, aquí en Capinota el territorio, el espacio para construir una vivienda cuesta, aquí en el centro, en el casco viejo. Entonces los jóvenes lo que hacemos es buscar los espacios que todavía están más seguros, ¿no? Porque aquí son tierras fértiles, pero como ves también hay
la gente sigue construyendo. Son edificaciones grandes, no son pequeñas. Entonces, a pesar de que hay una ordenanza municipal de que prohíbe totalmente la construcción de viviendas en lugares agrícolas, pero a pesar de eso, siguen construyendo. Aquí tenemos el hospital desde segundo nivel, el estadio que están arreglando el topeo, el cementerio general. Ahí está la plaza también, la iglesia San Pablo, templo de San Pablo. Algo que también hay que destacar, hermano César, son los ríos. El río Arque, que tú puedes apreciar ya a este lado, al costado, y hacen el Caine. Y el Caine se está adentrando por el espacio de esas dos montañas, ¿no? Entre esas dos montañas, y llega hasta el Pilcomayo. Puta, es grande. Bueno, aquí la gente viene, los jóvenes siempre vienen. Lo único malo es que dejan sus basuras. Todas esas rocas que ves eran parte de esta plataforma. Todas. Y también tenemos que hacer algo contra eso. Con estas lluvias y todo esto se va a ir para allá. Geográficamente este sitio está situado en Capinota. Y en el centro de Capinota, puede ser, en el corazón de Capinota. Aquí están otras poblaciones como ya las nuevas urbanizaciones, ¿no? Ahora los llamamos sindicatos agrarios. En todos lados se han establecido. Son gente de las alturas y han reclamado sus espacios ya aquí cerca a Capinota. El color de la tierra es ocre, ¿no? Sí. Oscura. ¿A qué se debe eso? ¿Que habrá minerales igual? Tal vez. No, pues llama mucho la atención de este cerrito. Oye, yo también he estado andando por otros lados y es bien peculiar, no sé si te has dado cuenta. Sí. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Es igual? Sigue siendo Pojotaica. Todo esto. Ya aquel lado es ya el Pucaorbo. Pucar. ¿Sabes qué eran los Pucaras, no? Sí. Este lado, que es como el Apu que custodia Capinota. Y por el otro lado, ese es el montículo rojo de Giza, de Pucara. Es lo que custodia Ipailpa. La celebración de la fiesta es la misma fecha. Son dos pueblos unidos, hermanos, ¿no? Ir para Capinota. Ahora, antes, tal vez un poco más. Ya. Esto es lo que tienes que ver. Es la fauna. La flora.
es auténtica nativa. Tenemos jabos, chilis, sotos, jalajalas. Y en esta época es verdecito, ¿no? Sí, lo único malo es la gente que viene deja sus basuras por todo lado. Tiene que hacer algo el municipio para unos envases de refrescos, gaseosas y cosas. Plásticos, por todo lado. ¿Tú qué crees de esas montañas que tienen la tierra blanca, que no tienen nada que ver con la tierra Roja. de su alrededor? No sé. Allá también hay otro montículo Ah, mira. de tierra blanca. ¿Has escuchado hablar sobre el señor de Zipán? En la costa peruana hay una cultura llamada los moche, Sí. los mochitas. Exacto. Los recientes hallazgos, creo que el 2005 o entre el 2000 y 2005, se han descubierto templos, el templo de la luna, el templo del sol, donde han encontrado la tumba del señor de Zipán. No me digas que estás relacionado con Capinote. No quiero decir eso. Sí. Puta, esas caminatas son jodidas. Capinota sigue siendo un lugar desconocido para propios y para extraños. Cuando hablas de Capinota la gente cree que es Los Carcas, cree que es el Guarapo, cree que es la plaza y todo el pueblo. Capinota es mucho más. En todo el trabajo que estoy realizando, para mí Capinota es más rural que urbano. He concentrado mi trabajo turístico, investigación, historia, cultura, parte de la gastronomía. Y Capinota tiene lo que cualquier otra provincia puede tener en otros rincones de Cochabamba. Chicharrón hay, silpancho hay, pero si tú te vas a las comunidades alejadas, ahí encontrás Capinota más auténtico, una Capinota más profunda, una Capinota más original, con platos típicos propios que no hay en otro lugar, culturas propias, vestimentas propias que no hay en otro lugar, expresiones musicales, música que no hay en otro lugar.
Entonces, hablar de Capinota para mí es hablar desde las comunidades. Las comunidades individualmente tienen más historia que el área concentrada en mi investigación. Estuve en un lugar, Vilcabamba, he hecho un trabajo sobre molinos, réplicas de molinos hidráulicos clandestinos, ilegales. Y ese lugar, Vilcabamba, también hay en el Perú. Ha sido un cuartel, no me acuerdo muy bien, el Inca, ya posterior a Atahualpa, ¿no? Atahualpa. Entonces, ese sitio también ha sido parte de una insurrección indígena. Ya cuando Zárate Vilca ha empezado a sublevarse y ha empezado a reclutar indígenas, y ellos han respondido de esa manera. Entonces, hablar de Capinota para mí es trasladarme directamente a la historia, a la cultura, a la gastronomía, a las creencias, a las tradiciones del área urbana. Eso es Capinota, ¿no? Pues, en cuanto a cultura, si quieres encontrar culturas originales en Capinota, andate a los pueblos. Aquí no hay. Capinota debe tener o tiene, debo decir, pero son culturas ya trastocadas por el criollismo, por el mestizajismo. Es una cultura mestiza. Si queremos encontrar culturas auténticas, tenemos que irnos nuevamente al área rural. Sí, bueno, en relación a los lugares arqueológicos que tú podrías recomendar aquí en Capinota, ¿qué lugares son? Eso tal vez es una de las grandes penas, ¿no? Que autoridades anteriores, de la época republicana, como las actuales, ya de esta nueva época de plurinacional, no hemos tomado en cuenta. Hay bastantes sitios arqueológicos que han sido, ¿cuál sería la palabra correcta? Desmantelados. Yo recuerdo que hay mucha gente antigua que me dice que piezas arqueológicas en el Pogotaica, donde estuvimos en ese momento, a flor de piedra, artesanía, cerámica, cuencos, querus, hachas, ¿cómo te digo? Ornamentos de sacrificio, había a flor de piedra. Uno es ese. Al otro lado tenemos también otro sector que ha sido arqueológico. Por aquí pasaron los tihuanacotas, hay registros de arqueología tihuanacota. Pasaron por aquí los tupuraya, que es una cultura que se ha extendido del Arque por el río Rocha, ha llegado a Sipesipe hasta Misque, porque hay cultura tupuraya. Después estaban los lupacas, que era una cultura que ha asentado por parte del río Arque, pero a ese lugar que se llama Sarcocucho. Entonces, también tenemos, como te decía, registros de asentamientos culturales precolombinos, repito, los Horas. Ese sí es un dato bastante importante. Los Horas no eran nativos de este lugar, también han nacido, son parte del Perú. O sea, ¿cómo han llegado? Y sabes que los Horas, hay un registro, no sé todavía, sobre los Horas de Paria. Cuando Diego de Almagro llega al al Collasuyo, encuentra señoríos aymaras. La primera ciudad que funda, el primer repartimiento, es el repartimiento de Paria. Capinota, ¿qué es? Era parte del repartimiento de Paria. Ahí estaba Arque, estaba Capinota, Tapacarí, ese es entonces. Podríamos hablar, después hay otro sitio arqueológico que han hecho excavación, han hecho trabajo arqueológico, la universidad, el museo, en el lado de Itapaya.
Itapaya, Charamoco, más propiamente. Charamoco es una localidad que está en límite con el municipio de Sipesipe. Entonces, se ha hecho allá. Había un sector que lo han desaparecido y es a causa de la extensión de la urbanización de los terrenos sin cuidado de estas zonas sagradas. Ya. ¿Ya? Al frente de Charamoco, ya en el municipio de Santibáñez, hay un lugar que se llama Londo, hay una serranía que está pasado el río. He ido y he encontrado piezas arqueológicas bastante interesantes y he ido a entregárselo porque no le pertenece a este municipio, se lo he ido a entregar al municipio de Santibáñez. He hablado con el alcalde, hemos hecho un documento, sacado fotografías, hemos firmado un acta. Y no es hace mucho que han encontrado en un cementerio cráneos que pertenecen a la cultura incaica, según ellos, pero yo dudo mucho. Son los Tupuraya que se han asentado en ese lugar y yo no lo digo porque me parezca, ¿no? Porque he estado investigando al respecto, el sitio lo conozco, he ido, entonces hay mucho elemento arqueológico, no mucho, yo estuve ahí donde hemos ido hace rato, he encontrado una pieza arqueológica que data de 2000 a 2500 años de antigüedad. Estamos hablando, según el arqueólogo de la Universidad Mayor de San Simón, del Museo de San Simón, estamos hablando de un cuenco ceremonial que data del periodo formativo de las culturas aquí. Y me han dicho, y es verdad, es difícil precisar a qué tipo de cultura pertenece, porque son muchas las culturas que han estado de paso por Capinota. Es eso lo que Capinota es en cuanto a la arqueología. La gente de antes, aquí en Capinota, les hablas, les comentas y dicen, sí, tenemos una pieza arqueológica en nuestras casas. O tenemos dos, o tenemos tres. Si por si acaso hubiera un proyecto serio de hacer un proyecto museológico, nosotros podemos donar. Yo también puedo donar. Entonces estamos en la espera. Pero no, yo no estoy en una espera pasiva. Sigo estudiando, sigo recorriendo lugares, sigo invitando gente que venga y que se maraville. Mi intención es de alguna manera sacar a Capinota del anonimato, por así decirlo. Claro. Porque no es solamente Carcas ni solamente el Guarapo, Capinota es mucho más. Si yo podemos escondernos algunas comunidades, encontramos mucha cultura. Muchas cosas. Encontramos arqueología, encontramos etnología, encontramos paleontología. Así. ¿Qué deberían hacer las autoridades nacionales? Si tuvieras la oportunidad de hablar con el ministro de Cultura, ¿qué le dirías sobre Capinota? Lo primero que tenemos que hacer aquí en Capinota es concientizarnos nosotros mismos. Tiene que nacer de una conciencia, de ser conscientes de que somos dueños de una riqueza histórica, precolonial, colonial, como también podríamos ser republicano, aunque tiene alguno puede decir que esto es malo y esto es bueno, ¿no? Sus juicios, aunque sea así, pero lo que hay que hacer es eso, se tiene que venir de una fundación. ¿Crees que las escuelas tienen un papel importante en ese sentido? Los colegios que hay acá, por ejemplo, ¿los estudiantes sabrán de ese valor patrimonial del lugar donde viven? No, sinceramente no. Y no es su culpa, tampoco del sistema. Hay un sistema capitalista que lo que está haciendo es eso, ¿no? Terminar, socavar con las culturas nativas, indígenas, y preocupa que todavía haya una ley, es la ley de patrimonio cultural boliviano, que no tiene hace mucho, sino de 2014 la ley, creo que es la 540, si no estoy equivocado, que obliga a todas las instituciones públicas y privadas a ponerle un poco de su voluntad para preservar la memoria histórica del pueblo donde están trabajando. Capinota es rica, es diversa, es
es amplia, es bien profunda, pero si vamos a seguir mirando solamente los términos políticos, yo creo que estamos remando, otras seguían pateando el siglo. Pero yo creo que ahora tiene que haber una voluntad social. ¿Tú crees que el antiguo molino se puede adecuar como un espacio, digamos, turístico y además como un museo? El molino de 4 bóvedas que está ubicado acá en la carretera a Irpa. Bueno, se ha intentado hacer mucho de eso. Yo creo que hay voluntades individuales que por ahí reclaman que este sea un espacio, un centro de arte, un centro de historia, de memoria para los capinoteños. Pero no hay una voluntad colectiva. Mientras no haya una conciencia y la voluntad colectiva esté a la orden de la necesidad espiritual que tienen los capinoteños, poco podemos hacer desde criticando el nivel político. En lo que tú dices, sí, ahí está. Por lo menos ahí tenemos un 20% o 10% de este centro turístico, de este molino hidráulico con 4 paradas en un estado original, porque el 80 o 90% es inexistente. Se puede recuperar. Estamos en una temporada de lluvia, se podría protegerlo, aunque sea techándolo, conservar sus elementos originales, pero ni eso estamos pudiendo hacer. La culpa también es mía, ¿no? Soy promotor de muchas actividades culturales. Ahora mismo estoy promocionando bastante la actividad turística con la intención de liberar a este pueblo del egoísmo de clase que siempre ha sufrido por sus anteriores gobernantes. Entonces, yo también me culpo, porque en alguna manera es también mi culpa, ¿no? Pero ahí vamos, esperemos que la crítica que la estamos haciendo sea una crítica constructiva, fundamental y que nos sirva para generar conciencia, que es lo que más hace falta en estos momentos para empezar ya a reconstruir, a restaurar, a refundar ciertos patrimonios culturales. Estimado César. Perfecto. ¿Para qué? ¿De qué? Estamos en una destiladora de pisco, ¿no? ¿Pisco de dónde? ¿Cómo está, don Nelson? ¿Tienes pisco? Este es un tipo de serpentín que aquí enfría. Viene el vapor. Aquí es hervir el guarapo. Ah, ya. Se hace servir el guarapo. hornito. Aquí hierve el guarapo. ¿No? Entonces haces hervir, por ahí va el vapor. Ahí enfría, se licúa ahí. Y por aquí, después de enfriarse, sale otra vez en líquido. Y es lo que acabas de tomar. Ya. Entonces, claro, al principio sale con 70, 80 grados. Ya. Pero con lo último que sale, haces una homogenización y te sale ese grado. Y lo que sobra aquí Queda. no se echa. Lo pones un pan para que fermente y lo haces vinagre. Vinagrito. Endulzas un poco y lo guardas y sacas un muy buen vinagre. Entonces aquí no se echa a perder nada. ¿No? Aquí se pisa la uva
Ah, es para pisar la uvita. Sí. Ah, He puesto ya, que ya. aumenten aquellos cántaros. Allá abajo los he puesto cántaros porque ya no tengo espacio en la casa. Y el vinagre hago aquí. Hago vinagre de manzana, hago vinagre de uva. El de uva más que todo es saldo de esto, ¿no? Lo que sale de aquí. Ya, del hornito. Esa es la Como un concha hornito, que la llamamos concha, en ¿no? quechua. Aquí se atiza y Ah, qué bonito, bien tradicional, ¿no? claro, más que todo yo hago por mantener la tradición, mantener las costumbres que trajeron los españoles, ¿no? Claro, los españoles, sí. Estamos hablando en Capinota estamos hablando casi de 500 años. 500 años, ¿no? En 1549, Ya. el capitán Lorenzo de Aldana ordena la construcción de los molinos. Por eso, a estos señores de cultura de la alcaldía, les pido la restauración de lo que había sido en esa época la mejor industria, la de los molinos, aprovechando el caudal del río Arque. Entonces, los españoles, para hacer sus misas, eran los que han traído la religión católica, traían vino desde España. Claro. Entonces, cuando llegaba el agua a los molinos, se echaba a perder o lo botaban ahí. Entonces deciden hacer huertas con uva. Ya recién traen plantas de uva, tanto a Tarija como a Capinota. Y es así que se comienzan a producir los primeros vinos para la colonia, para las misas. Aquí en estos pueblos pequeños, como te digo, y el agua que venía por las acequias, había que limpiarlas, esos canales. Entonces normalmente se hacía la limpieza, porque ahora creo que ya no, en Semana Santa o pasado Semana Santa. Y para eso el vino estaba fermentando. Y para los que se cavaban la acequia, se llevaba la chicha de vino, lo que ahora conocemos guarapo. Ya. Ese guarapo es un vino a medio fermentar, o la primera separación de la boda, lo que se llamaba la primera separación de la boda, que llamaban, ¿cómo se llamaban los españoles? Entonces, la primera boda que sacaban, bueno, era el guarapo o chicha de vino que llamaban ellos. Y eso es lo que mandaban a los que cavaban las acequias como tinca, para darles a sus indios guarapo, y tenían unos trancazos bárbaros ahí en la acequia, pero limpiaban la acequia durante una semana. Ya cuando estamos hablando de los años 80 más o menos, Capinota tenía 10 suyos. El suyo uno era la alcaldía. Entonces el pueblo suyo era el uno. Y mandaban a gente a la limpieza. El pueblo suyo tenían que ir estantes y habitantes. Ah, ya. No solo los que tenían terrenos. Todos. A la acequia iban estantes y habitantes. Y de esa manera es que se fomenta, digamos así, en Semana Santa, o para esa fecha, marzo, abril, la primera trasijada del vino apartando de la boda. Ah, qué interesante. Todo tiene su tradición aquí, todo, absolutamente todo. Que se está perdiendo, ¿no? Desgraciadamente,
comenzando de nuestras autoridades, pues no. He pedido hace más de 15 años que ando pidiendo a todos los alcaldes restauración de los molinos. Ya. Que se puede hacer un museo histórico, pero no tienen vergüenza, ¿cómo pues de la colonia? Hay que destruirlo de la colonia. Pero primero que se cambien de apellido, pues, en vez de Morales, que se ponga Ayma, aunque sea. ¿No ve? Claro. Pedimos la descolonización y nuestro apellido es colonial. Señor, si no era la colonia, si no venían los españoles, para la época era una cosa normal que Portugal conquiste el África, que Inglaterra entre a África, a América, a Norteamérica. Era todo el mundo, toda Europa conquistaba. Vivían de sus colonias. Prácticamente. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos? Era una cosa normal. Claro. No se ha hecho masacres de los autóctonos o de los originarios, como dicen, como se ha hecho en Estados Unidos. Han dado tabla rasa con las pieles rojas, incluso sacaban cabellera como trofeos. En Argentina no tienen nativos, porque los han exterminado, tenían vergüenza. Aquí no, esos nativos han hecho crecer a España, a Europa y al mundo. Con las mitas. ¿Usted tiene ascendencia española? Sí, yo soy, como dicen, candelero, descendiente de curas. Cura Juava. El primer cura que llegó con el apellido de Paz de Lira ha sido un cura que llegó a Tarata. Ese era mi ancestro, por eso yo tengo ascendencia divina. Qué bonito Y ahora estos frascos usted nunca va a encontrar en ninguna parte ya. Ya. Wow, qué tradicionales. Esto ya no hay. Estos, de acuerdo a su marca en la caja, habían llegado en 1920. O sea, hace 100 años. ¿Esto es de su padre? No, esto me regalaron. Mi padre era abogado, no así. Sí, aprendí a hacer algo de guarapo, etcétera, más que todo a mi madre. Mi madre, que era tarateña, nos enseñó, pero todo el mundo hacía en ese entonces, porque para tener en la casa e invitar a los vecinos. Así Qué es, lindo. jóvenes. Muy lindo ese turril, ¿cómo podríamos llamar? Namajuana llamaban, Bueno, pero después son frascos de vidrio. Estos son los más grandes, luego vienen estos. muy Me bien. verás esta con piscos. Pisco, ¿no? Pisco boliviano capinoteño. Bien capinoteño, porque el nombre es peruano. Sí, En realidad tendría que ser licor licor, ¿no? Sí. o destilado, ¿no? Licor de uva o destilado. Haz eso. Entonces, 15 a 20 gotas de esto diario. He superado totalmente la úlcera y nunca más me ha molestado. Y ya se me está terminando. Vendí a las amistades, pero ahora ya no, casi no tengo. No me han traído a la escuela técnica de agronomía. Ahí estudiaba y yo le decía, tío, ¿y quién me mantiene? Yo allá de cómo vas a venir a trabajar los fines de semana. Mientras tanto, tienes comedor universitario, todo, estás becado. Me consiguió beca más. De esa manera estudié en la ETA y era dirigente universitario, estaba saliendo agrónomo, salía y
mi primer apresamiento por líder, digamos así, por dirigente. Vénganse, aquí estamos. Sí, está bien. Ya. Y como es entonces, basta que seas dirigente, eras comunista. Claro. Hay que matar a estos comunistas de mierda. Pinochet, Banzer. Oye, no. Me hicieron talco. 2 años estuve detenido. Después me vine aquí. Trabajé en Cobose 6 años. Fui el fundador, digamos, el primer calcinador de Cobose. De ahí mi esposa, me casé, no podía tener hijos. Tuve que irme, retirarme de aquí porque, imagínate si me quedaba. No hay un calcinador de los que han trabajado conmigo que esté vivo. Como no había mucha protección, se cosía estito. Claro. Y los riñones. Ha muerto Ángel Vaina, ¿cómo es? Salazar, que era un espía del gobierno, que siendo mi amigo me agarró preso también. Después, ¿cómo se llamaba esto? Pero todos los primeros calcinadores han muerto. Y yo no podía tener hijos porque los testículos quemados. Entonces tuve que retirarme de aquí, me fui a trabajar a Bartos. En Bartos trabajé 15 años, trabajé en Impresid, hice una constructora de túneles, me vine de alcalde, de oficial mayor y de ahí me jubilé. Y me vine a Capinoto, lo mejor que hice. El lugar más tranquilo. Para que nadie... Además en Cochabamba hasta mujer tirantes. ¿Usted fue alcalde de acá de Capinota? Sí, sí. Ah, ya. Pero cuando la alcaldía no tenía plata ni para pagar la planilla. ¿Y cuántos eran en la planilla? Contando al alcalde más 13 personas. Estoy hablando de 1982 al 85, ese alcalde, 3 años. Pero no me avergüenza. Teníamos que vender los cueros que se mataban las reses en el Camal, por hambre, a las fábricas de calzados, para con eso pagar los sueldos. Habían impuestos que había que pedir todavía, Orcoma pagaba algo de impuestos, pero era una miseria. Como te digo, con 13 trabajadores la alcaldía no alcanzaba. Pero aún así hicimos el alcantarillado. El primer alcantarillado de Capinota lo hice hacer yo, estando de alcalde. ¿Y cómo lo hice hacer? Estaba de ministro un amigo. Entonces muñequé, era el eminente, no me acuerdo quién es, Asile Suazo, creo que sí, Asile Suazo en la época de la UDP. Ahí le dije, créanos un impuesto a Cobose, que paguen. Nunca han pagado por materia extraída. Entonces le pusieron 50 centavos de pesos bolivianos todavía, por bolsa. Ya. Pero no tenía que manejar la alcaldía, sino un comité de obras públicas, que tenía su propio directorio, donde el alcalde era el presidente, el subprefecto, vicepresidente, había un delegado de Cordeco y otro de Cobose. Entonces, para que administren esos dineros exclusivamente para hacer obras. Y se hizo el alcantarillado. Se terminó y se cortó. Y te digo esto más, nunca pagó Cobose impuestos. Yo me he hecho hacer juicios cuando estaba de comité cívico y he demostrado en el juicio de que no pagan. Tengo la sentencia que me da razón.
porque yo lo hice, mis declaraciones por prensa y todo. Y la justicia me dio razón diciendo que no habían pagado ni pagaban. No pagan nada. ¿De qué pagan? Ni pagan ahora. No pagan. En el juicio justamente de gerente estaba Quiroga, Fernando Quiroga. Y en plena audiencia decía, nosotros mensualmente, señor juez, regalamos 200,000 a ese pueblo. Así. Señor juez, disculpe, le dije. ¿Qué bonachón aparece aquí el señor este? Le dije. Primero de que usted, el que habla, y todos los aquí presentes, pagamos alumbrado público. Absolutamente todos. Y eso es lo que el señor Quiroga está diciendo que regala. No nos regalan nada. Lo único que nos regalan es contaminación a las acequias de riego. ¿Por qué? Sus saldos. Yo he trabajado en el laboratorio de Cobose. ¿A dónde van sus ácidos usados? En calcimetría. ¿Dónde van? A la acequia. ¿Acaso tienen pozos? Le hice cantar de rabia. De cada 16 toneladas de materia prima que entra al horno, señor juez, 1 tonelada se va en gases y polvo. Eso es regalarnos. Nos contaminan el ambiente, nos contaminan nuestras aguas y todavía aquí vienen inocentes demandando al comité cívico. Ya casi se mueren. Entonces hay que nosotros. Disculpe, señor Quiroga, cuando yo trabajaba en Cobose, usted era mensajero. Ya no reconoce, está mordiendo la mano al amo, le dije así. Lo humilló bien feo. Creo que ha muerto de desánimo. Así es. ¿Qué más les cuento? Muy interesante. ¿Y usted cuál es su nombre? ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy Ivo Nelson Paz Claure, natural de Capinota, hijo de capinoteño y tarateña, pero muy amante de su tierra. Sigo pensando, espero no morirme antes, escribir la verdadera historia de este pueblo. Sería algo muy bonito. Este pueblo ha sido más importante que el Valle Central. Los españoles y incluso los puquinas o aymaras siempre han utilizado este camino del río Arque. No había ningún otro camino a Cochabamba. El de Tapacarí, tal vez. Pero a Cochabamba como Valle nunca ha habido ningún camino más que por aquí. Por el río Arque, pasando Sacamaya, saliendo por Santibáñez. Eso lo ha usado incluso Patín. Los soras que vinieron aquí hablaban el idioma puquina o aymara rusti. El nombre de Capinote vendría de vocablos aymaras. Aponguta, que significaría lugar de casas o aldea. No viene de lo que dicen, viene de 2 vocablos, que en 1200 un chasqui había dicho caipinota, el cuento de Maratón. Nota no había, es una palabra castiza, castellana. Claro, nota, entonces, ¿no? Mentira. Claro. Es Aponuta o Capenuta. Los dos de origen aymara, que significa casa o lugar de casas o ¿cómo se le llama? Casa de tejidos. Claro. Todo eso hemos estado investigando. Eso es todo un monumento histórico. ¿No? Sí. Ahí han vivido las primeras tribus, ni siquiera
y vivían en las puntas de los cerros, los chulpas, porque tenían miedo a las ferias o fieras que vivían en las bases. Entonces siempre han vivido en las alturas y salían, bajaban a recogerse agua en el día. Por eso es que si ustedes se hacen una pequeña vista, van a encontrar restos cerámicos en ese cerro. Hay restos cerámicos, hay muchas cosas, pero este pueblo es lleno de historia. Qué interesante. Antes que Cochabamba se funde, Capinota ya había. Villa de Oropesa se ya fundado en 1572. Si nosotros, la orden del capitán Lorenzo de Aldana de construir molinos y un hospital que estaba por los molinos, estaríamos hablando como fundación esa orden. Es en 1549, 20 años antes que Cochabamba. Antes, ¿no? ¿No? ¿Por qué el primer hospital en todas estas tierras de la colonia? Porque Capinota evidentemente era un centro de alto rendimiento de alimentos en ese entonces, pero estaba en la unión de los ríos el famoso chuschu, terciana o malaria. Capinota ha sido endémica por el chuschu. Por eso es que capitán Lorenzo de Aldana funda el primer hospital. Francisco de Viedma viene y habla del chuschu en Capinota. Qué interesante. Entonces, como Capinota era muy importante en calabazas y en productos de alimenticios, lo primero que hacían al bajar del altiplano era aquí. Nunca han contado, por ejemplo, que yo ya de chico y joven he visto los llameros. Era gente que venía del altiplano con 500 a 1000 llamas. Eran un grupo de lugareños, dirán, de Toledo. Venían 20 familias con 1000 llamas. Wow. Traían sal, chuño, todos los productos del altiplano. Las llamas se quedaban en la orilla de los ríos comiendo. Y ellos salían a vender, no vender, en esas canastas, en las canastas planas, sus productos a ofrecer, pero no vendían, truequeaban. Sí. Decían, tengo esta canasta de sal, la misma cantidad tienes que darme en granos de maíz o trigo. Cambiaban. Entonces, este trabajo han hecho incluso con el Valle Central, han subido los llameros hasta Sacaba. Reunían todos esos granos, molían en estos molinos. Yo he conocido funcionando estos molinos. Y en harina se llevaban para el alimento de su comunidad durante un año. Ya te puedes imaginar. Era toda una fiesta cuando llegaban a su comunidad, porque habían asegurado alimentación de su aldea. Su ayllu, ¿no? Hermosas historias. Qué bonito. Eso de los llameros, yo he visto cuando el transporte los han puesto a un lado, pero ya no hay ese troqueo, ya no vemos. Pero siempre han venido a troquear chuño por maíz, por trigo. La gente aquí, cuando cultivaba maíz, hacía secar en los patios y desgranaba. Cuando venían los llameros ya desgranado, hacían el trueque. Entonces traían queso de llama, traían sal, traían chuño, todos los pito cañao que yo tomaba con leche. Qué cosa rico. Más rica y nutritiva. Entonces traían cañagua, pito de cañagua y así. Y truequeaban, como te digo, no vendían. Era una cosa tan linda.
Pero lindo. nunca veías una llama aquí. Estaban en las orillas y tampoco había gente miserable que está comiendo mi pasto, no. En la orilla de los ríos, por la humedad, que se dio, había bastante fosaje. Claro. Ahí se quedaban las llamas. Qué lindo. Lindo, una historia de películas. Ya no se ha... Nunca más, Nunca desde más. que apareció el transporte, comenzó a haber transporte, se perdió el ferrocarril y aquí estamos totalmente peleando entre transportistas. Sí, realmente. Muy bonita historia. ¿Cómo te digo? Todo lo que tenga que ser rescatado, hermano, tiene que ser rescatado. Todo lo que es cultura, ¿no? Como ves, también añora, ¿no? Ciertos eventos que han tenido que ver en el pasado con los indígenas. Ya está dando hoy, ¿no? Está creciendo, ¿no? Esta es capinoteña. Doña María de las Mercedes del Río, y es la historia de los movimientos de, aquí dice, relaciones interandinas y control de los recursos entre los aymaras del macizo de Charcas. Aquí está Capinota, la historia de Capinota. María de los... Cómo Capinota llega a ser Sí. tan importante. Aquí, por ejemplo, ya se habla aquí. Ve, aquí habla de Capinota. San Pablo de Capinota. San Pablo de Capinota es la iglesia de aquí. Ah, ya. Y San Pedro de Buenavista está en Potosí. No se organizó por organizar así nomás. Ya. En la época de la colonia, San Pablo de Capinota era una capilla pequeña, pero tenía un patio grande, donde se traían a los indios para luego a los mitayos, para llevarlos a San Pedro de Buenavista y de San Pedro a las minas de porco. Los mitayos, aquí los reunían en San Pablo de Capinota. Lo que tiene que restaurarse, lo que es parte de la historia, se ha tenido que restaurar. Lo cierto es que el mar está terminando solo. Igualito que terminó el MN, solo que el MN hizo cambios, pásense aquí.